Muy buenos días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana en Por la Mañana, por Teleimpacto. Les recuerdo que hoy es lunes y ya estamos a 26 de agosto del año 2019, a levantarse con ánimo, con mucho ánimo de esa camita y a emprender este nuevo día, esta nueva semana. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay. ¿Y los ánimos cómo andan? También, así como tú dices que hoy es 26, Sí. sabes que formalmente, aunque inició la semana a mediados de la semana pasada, pero hoy comienza de verdad la faena de los colegios. Ay, sí. Ay, sí, Es decir, todos empiezan hoy esa faena de los colegios, Así es que ya tremendo. veremos los que madrugamos, los que nos levantamos temprano, que comenzamos el día antes de las 6 de la mañana, ya veremos los tapones desde las 6:30 de las 7 de la mañana hasta que el sol se acuesta o hasta de las más tarde. Porque antes los tapones eran a horas muy puntuales, Sí. pero ahora los tapones empiezan desde temprano y terminan hasta tarde. Hasta tarde. Hasta después de Sí. las 8 de la noche. Así es. Eso es verdad. Bueno, los niños, yo me imagino que ya todos están ya en sus escuelas. Eso me recuerda a mi querida sobrinita que ya empieza también en otro colegio porque ya está en primero de la primaria. Me encontré a José Ricardo, por cierto. A Ricardo Taveras. Taveras en un centro así de diversión para niños. Compartiendo ahí con familiares. Yeah. Sí, un saludo para José Ricardo temprano, aquí José Ricardo Taveras, el doctor José Ricardo Taveras, un hombre miembro, es el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, el que está haciendo también ahí, siempre ha venido haciendo un trabajo importante, una contribución importante en la sociedad. Yo siempre lo sigo a través de las redes sociales. Y no es de los que permanecen pasivos e indiferentes ante los problemas fundamentales de nosotros como pueblo, como nación. Y a propósito de compromisos con el pueblo, también con el planeta, nosotros lamentamos muchísimo lo que está pasando en el Amazonas, en toda esa parte. Suramérica, porque a pesar de que Brasil es el más afectado de los países, pero también está Perú, Bolivia, creo que también Argentina está siendo afectado por ese incendio que todavía se desconoce la razón que movió que llevó a que esto se convirtiera en una tragedia y el mundo está pendiente a lo que está pasando allí. Estamos hablando que los científicos, los que conocen y miden el impacto ambiental que esta zona tiene, se le denomina el pulmón del mundo y además es una zona donde tiene una diversidad de especies tremenda, me refiero a aves, animales, de cada 10 especies que hay en el planeta, por lo menos 6 viven allí, 6 o 7 viven allí. Estamos hablando de que es una extensión de terrenos de más de 6.700 kilómetros cuadrados que contempla esa zona. ¿Y cómo sucedió, cómo pasó este incendio que todavía no se ha podido controlar pese a las lluvias porque llovió y eso fue algo que contribuyó bastante, pero no fue lo suficiente como para apagar esta zona? Bueno, dicen que obligatoriamente hubo intervención humana. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ha quedado muy mal porque acusó a las ONGs y acusó también a los indígenas. Sí. Y uno y otro se han levantado y, por ejemplo, los indígenas dicen, nosotros somos los que estamos cuidando esa zona, siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos defendido y vamos a defender nuestra raza y nos vamos a defender nosotros porque no podemos permitir que nuestro nombre sea manchado. Nosotros somos importantes también, o sea, y ciertamente que lo es. Y de hecho la presión internacional ha sido tanta que Jair Bolsonaro ha tenido que actuar por esa misma presión, ha tenido que emprender varias acciones para contribuir a apaciguar el fuego en esta zona,
Porque la verdad Así, es que estamos hablando de que se nos está matando a nuestro planeta. La única casa grande que tenemos, no tenemos ningún otro lugar para donde ha sido coger. tanta la presión internacional que justamente el fin de semana estaba reunido el G7, Sí. las 7 principales potencias económicas y de incidencia en el mundo, cabezada por los Estados Unidos y parte de Europa, los Sí. principales países de Europa. Y uno de los temas fue justamente cómo enfrentar esta situación y reclamar a Brasil. Y un presidente que había llegado al gobierno de Brasil justamente bajo la promesa, amenaza de explotar aún más esa zona. Sí. Y por eso se le acusa de que sus asociados políticos y de intereses estarían detrás de esto. Bueno, Sí. Bolsonaro, luego de su llegada, así como tú señalas, Otoniel, definitivamente que en esa parte y en esa área no ha sido el que mejor se ha manejado. Ni Y en míralo esa, ahí, ni en esa en ni en ninguna, ninguna. porque Brasil No ha dado pie con bola. desafortunadamente ha dejado de ser lo que era, Sí. ya no tiene la incidencia regional que tuvo cuando lo dirigió Lula da Silva y en menor medida Dilma Rousseff. Pero después, con este gobierno, lo que ha venido es descalabrándose Sí. en su imagen internacional y, por supuesto, en su conducción interna. Sí. Y ya no tiene la incidencia que había venido desplegando y ha pasado a ser marginado. Tanto así que Brasil había pasado a formar parte del BRICS, Sí. aunque nominalmente continúa, pero digo nominalmente porque esto de alguna manera ha sido matizado, ha sido desnaturalizado y Brasil se queda ahí solo como en las siglas, en el acrónimo, porque incluso el nombre que se le dio inicia por la letra B, que es de Claro, Brasil, sí. de manera que ha dejado de ser lo que era, ya no tiene la incidencia que tuvo y sus compañías fundamentales en materia de seguridad, en materia militar y en materia de aeronavegación también han sido tomadas por otras potencias. Mira, y por cierto, el G7 decidió seguir siendo G7 y no G8, porque no integraron a Rusia. Es que Europa se opone. Rechazaron a Sí, Rusia. así es. Así Estados Unidos, incluso Francia había estado detrás de esto, pero aparentemente hay los intereses, sobre todo Inglaterra sí. y Alemania, se oponen con firmeza. Ahí Macron intervino, pero qué va. Pero bueno, tú sabes que Aquí hay un G7 también, pero en minúscula. En minúscula. Sí. Ah, ya yo sé, el grupo de los 7. Sí. El 7D. Sí, No así. es un G7, No, sí, un ese era un D7. D7, sí, pero en minúscula. Ese D7 dije que ahora viene el grandulón de Palacio, de que hacer 3 encuestas. Ahora son 6. Sí, entonces, no, pero el grandulón de Palacio va, dije, a hacer unas encuestas ahí. Y entonces va a ganar el que él le dé la gana de que gane, como siempre. Bueno. El que él quiera que gane. Y claro, detrás de él, pues su jefe, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esas encuestas, porque hay algunos de los precandidatos danilistas que no están muy convencidos de que esas firmas encuestadoras hagan un trabajo pulcro. Miren, y también hablando de, dando pinceladas antes de abordar el tema central del día de hoy, Otoniel, también decir que estén todos alerta, no es nada grave todavía, pero hay una tormenta que anda por ahí, Ay, sí. la tormenta Dorian, que se puede convertir en huracán antes de que toque territorio dominicano. Eso es algo que dicen, pero todavía no es nada seguro. Pero Dorian viene tomando cada vez más fuerzas. Anoche cuando lo vi tenía como un 50 kilómetros por hora, llegaba. Y eso son parte también de lo que está pasando con el cambio climático, nuestra naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos que hacer mayor conciencia. Y estos países así pequeños de tercer mundo, como se nos denomina, pues
en mayor cantidad de personas ignorantes, pues su palabra lo indica todo. Ignoran muchas cosas, ignoran consecuencias de otras, no manejan a plenitud el conocimiento, no son de los más informados, y esto no contribuye, muy por el contrario, hace que tengamos conocimientos muy primarios, algunos y algunos ninguno, sobre las consecuencias de no cuidar de manera consciente nuestro planeta. Yo, por ejemplo, en el día de ayer, Otoniel, en la cocina, estaba en la cocina y en varios momentos organizando la nevera, porque me gusta tener mi neverita como ahí en orden, y cuando yo veo que que la desarborotan, Entonces estaba yo sacando cosas y organizando cosas. Y me di cuenta de la cantidad de plástico que nosotros Sí. usamos. Sí. Es increíble. Los supermercados deberían buscar un mecanismo. Los embutidos vienen en plástico. Y cada vez más resistentes. Sí, fundas, porque en uno de los supermercados entran primero en una cosa, pero fundas también. Fundas que van con plástico, acompañada de plástico. Pero eso es los embutidos. Te vas, por ejemplo... Los quesos. Sí, todo lo que es queso, los jamones. Hasta las frutas. Exacto. También las frutas la vienen en una bolsita aparte. Los jugos tú lo vas entrando. Exacto. Pero aparte de eso, ¿en qué tú envasas las cosas? En plásticos también. Las bolsitas plásticas estas, las Ziploc o como usted le quiera llamar, también esas bolsitas plásticas que son tan prácticas, porque es lo que tenemos a mano. Pero esa como que se degrada más rápido. Bueno, pero son bolsas plásticas. Y entonces te vas, el casabe, todo lo que... Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Sobre el plástico. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo yo ayudo cuando cada cosa... En lo que yo manejo en mi cocina me doy cuenta de la cantidad de plásticos, enorme cantidad, las botellas de jugo, las botellas de refresco, las botellas de cuantas cosas ustedes se puedan imaginar, todas plásticas, absolutamente todas plásticas. Y bueno, la gente no hace ningún tipo de conciencia en ese sentido. Las botellas del agua, por ejemplo, yo trato de preservarla y de ya no comprar botellas de agua en la calle, sino que me llevo siempre un envase con agua, mi vaso, un Yeti que tengo por ahí, que preserva siempre el frío o el calor, y la tengo ahí en mi vehículo. Pero ¿de qué manera podemos contribuir? Tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar las alternativas. Y esto lo relaciono, Otoniel, con el artículo de Gedeón Santos, que no sé si lo viste, salió hoy, no he tenido la oportunidad. Diario. Pues mira, es un artículo brillante. Bueno, como nos tiene acostumbrado Gedeón. Gedeón Santos, él en ese artículo advierte de la complejidad de la sociedad del siglo XXI y cómo el conocimiento se impone en estos momentos, de que las personas que mayor conocimiento e información manejan son las personas que garantizan en la política llevar a cualquier país hacia un puerto seguro, que ya no se puede estar improvisando al momento de elegir a un candidato, que ya no se puede estar improvisando en manejo de las altas políticas, en el manejo del Estado, porque en estos tiempos se requiere, sobre todo para estos países subdesarrollados, un hombre que esté acorde con estos tiempos. Y él por eso habla de las bondades de Leonel Fernández en el artículo. Identifica a Leonel Fernández como el candidato idóneo del Partido de la Liberación Dominicana y va más allá del candidato, sino el hombre ideal para manejar el Estado dominicano en los próximos 4 años debido a su gran capacidad, no solo de que es un hombre que a pesar de haber gobernado en varias oportunidades, se mantiene vigente. Es el hombre más aventajado en cuanto a manejo de información y que a través del tiempo Leonel siempre ha sido
un hombre que se ha cultivado, que su deseo por el conocimiento nunca él lo ha dejado de lado, sino muy por el Por el contrario, contrario. que él siempre ha estado involucrado en ese mundo, que es un devorador de libros, es una persona que se preocupa por siempre conocer por dónde va el mundo y hacia dónde va el mundo, y que nosotros, si queremos seguir avanzando y no quedarnos anclados en el presente para ser víctimas del pasado, entonces necesitamos de un hombre probado, un hombre ya, un estadista más bien. Y él habla de ese conocimiento, de esas bondades con las que yo digo que le sobran. Eso hay que reconocer que Leonel Fernández es un hombre que goza no solamente de la experiencia de Estado, sino también que goza del conocimiento. Un conocimiento que va acompañado, Lindsay, y amables televidentes, del prestigio internacional, Sí, que cuenta sí. mucho, porque lo que se avecina e incluso lo que estamos viviendo, donde las confrontaciones mundiales y la geopolítica, en la que interviene mucho el tema regional y la capacidad que tiene la principal potencia del mundo de actuar y de definir o incidir mucho en lo que se decide en otros países. Y nosotros no quisiéramos que fuera así, pero una cosa es el ideal, el deber ser, y otra lo que es, Sí. la realidad. Con esa realidad es que tenemos que lidiar. Y para eso la República Dominicana, y aquí no lo digo como un seguidor que todo el mundo conoce de las ideas y los postulados políticos del presidente Leonel Fernández, lo digo más como dominicano. En esta coyuntura que vive el mundo y la que el país tendrá que enfrentar, necesariamente tendrá que contar con sus mejores hombres. Y para la presidencia de la República tendrá que saber elegir entre la improvisación, como tú muy bien señalas, que citando a Gedeón, y que no es solo Gedeón, porque ya veía al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana decir que él no es una improvisación ni un capricho, aludiendo a que habrá alguien que es una improvisación y un capricho de alguien. Por tanto, el país, el pueblo dominicano, que tendrá la oportunidad en mayo de 2020 elegir a su presidente, pero en octubre, el 6 de octubre de este año, en 40 días, Sí. podrá decidir quién será el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y en esto no es un juego, esto es un asunto muy serio. El país ha tenido siempre, pero ahora, más que nunca, yo diría, muchas amenazas, y la institucionalidad del país ha sido fragilizada por distintas razones que no nos vamos a detener en ellas. Pero además, su propia estabilidad como nación ha sido permeada, ha sido dañada. Ustedes saben cuánto nos ha afectado el tema de cómo fue y cómo ha sido abordado la situación con el vecino país, cómo la nacionalidad dominicana de alguna forma ha sido relajada, por usar un término más suave, y cómo incluso estamos viendo los frutos de esa desintegración institucional que se acrecienta. Esa es la verdad. La gente no confía en sus instituciones. La gente percibe que, y lo vemos con un escandaloso caso que está ahora en este momento en pleno desarrollo, el caso del señor el César Emilio Peralta se llama, Sí. que le dicen César el abusador. Y ya hemos visto cómo van revelándose situaciones, no propiamente por la autoridad, sino por gente que conocía y uno que recibe algún tipo de información, pero que no venimos aquí a esto, cómo este hombre había tomado instituciones incluso, o de alguna forma la había penetrado. Y en el informe del Tesoro de los Estados Unidos, Lindsay, Sí. cuando se refiere a esta organización criminal, dice
que tuvo su capacidad de acción y de amplificar su accionar porque ejercía dos medios que son muy utilizados en el mundo del crimen organizado. ¿Cuáles eran? La violencia y la corrupción. La violencia, bueno, ya hemos visto que incluso en el 2014, sí, cuando aquí se escenificaba un acto grosero con otro criminal internacional, entonces él había escenificado también actos de violencia en el norte del país, en Santiago, y se dijo que fue capturado y sería enviado a Santo Domingo para ser traducido a la acción de la justicia. Pues fíjese que en ese envío nunca llegó a Santo Domingo, ¿no? De Santiago a Santo Domingo. Entonces, ¿dónde estaba en ese momento, en el 2014, dónde estaban las autoridades? Procurador General de la República, que es de Santiago, el procurador de entonces, la fiscal del distrito de Santiago de ese entonces. Es decir, un procurador que ahora dije que quiere que ser anda presidente. predicando, Sí, que anda predicando y llevando una imagen del de manera, señores, que los vínculos de este individuo y su organización criminal con instituciones fundamentales del Estado comienzan a sentirse. Y ojalá esto, si no ahora, más tarde, pueda investigarse a profundidad y pueda determinarse con seriedad, porque el enfrentamiento del crimen organizado, vinculado sobre todo al narcotráfico, esto no puede ser usado como instrumento propagandístico, no, esto debe encararse con toda la seriedad que amerita, y lo que estamos viendo es que el lavado de activos que se ha estado generando a partir de estos actos delincuenciales es una cosa que espanta, pero también hay que preguntarse, ¿dónde están los controles en la banca? ¿Dónde se utilizaban esos mecanismos para el tema de las inversiones en el sector inmobiliario que se dice, en la diversión, en fin? O sea, lo que quiero con esto poner de manifiesto y de relieve es que aquí se requiere una transformación en las instituciones, que va desde el Congreso, pasando por las entidades de control y las entidades de investigación y persecución del crimen y el delito. Para eso se requiere primero un gobierno que haga respetar la Constitución y la ley. Wow, tú sabes que tú hablando de eso me llegó inmediatamente a la mente a la magistrada Miriam Germán, que por siempre será mi magistrada, esa magistrada que yo particularmente admiro y valoro inmensamente. Wow, es increíble, pero a medida que voy leyendo algunos de sus pareceres y voy conociendo a esa mujer profesional, conocedora a profundidad del derecho, porque esa no es un invento, esa no llegó a donde llegó porque es hija de Sutanejo o Perencejo, o porque su apellido es tal o cual. Llegó en base a la lucha, al empeño, a la dedicación, a la disciplina, y vino desde abajo hasta llegar hasta donde llegó, a ser parte de la Suprema Corte de Justicia y a presidir uno de los... bueno, la principal sala, que es la sala penal, la que tiene más incidencia, claro, en esta materia, por ejemplo. Mira, ¿tú sabes por qué? Otoniel, quiero hacer ese paréntesis a propósito de lo que dice. Mira, yo te voy a leer este pedacito de una conferencia que dictó la magistrada Miriam Germán. Estaba en la UAS. En la UAS. Sí. Ay, Dios mío, qué mujer, qué mujer. Increíble, ¿eh? Increíble. Mira, ella decía: a mí particularmente me aterran los jueces que se sienten servidores del Ministerio Público, con un malentendido espíritu de cuerpo. El ministerio es una parte en el proceso y tiene una teoría del caso que no es palabra de Dios, sino algo que deben probar en todos sus elementos, no dejando subsistir
una duda razonable. En esta labor de recolección de pruebas no están liberados de cumplir rigurosamente en el debido proceso de ley. Ella ahí dice muchas cosas. Dice, la interpretación legal tiene lugar en un campo de dolor y muerte. Eso es verdad en varios sentidos. Los actos de interpretación legal señalan y ocasionan la imposición de violencia sobre otros. Un juez articula un entendimiento de un texto y alguien pierde su libertad, su propiedad, sus hijos y hasta la vida donde existe la condena de muerte. Las interpretaciones del derecho también constituyen justificaciones para la violencia que ha ocurrido o que está a punto de ocurrir. Cuando los intérpretes han culminado su trabajo, frecuentemente dejan detrás víctimas cuyas vidas han sido destrozadas. Y así ella va reflexionando sobre el rol de un juez, sí, de la justicia, del propio Ministerio Público, cuál debe ser, quién realmente, hasta dónde llega su rol, cuál es su papel real, qué tanto poder tiene un Ministerio Público o un juez, cuál es la responsabilidad. Y va ella relatando una serie de cosas. Al final, ella decía algo que a mí también me impactó mucho y fue apenas una frase que a mí me gustó mucho y dice así: no puedo resignarme al desuso del alma ni a la razón del enemigo. Ella eso lo dice porque decidió no acumular odio ni rencor, porque ella dice, ciertamente sentí mucho dolor, me afectó emocionalmente, esa amargura que ella tuvo que vivir, ese mal momento por el que ella tuvo que pasar como jueza, ya prácticamente en la curva final de su carrera profesional. Claro. Y ese desastre que le hicieron a esta digna mujer, a esta profesional de la justicia que tanto le sirvió al país. Y ella al final decide y dice, no voy a acumular rencor ni odio en mi alma. No, eso prefiero dejarlo de lado. Lo que ocurre es que se ha constituido en una práctica en los últimos años. Uh-huh. Hay que decirlo, uno no quisiera entrar en estas cosas, pero hay que decirlo, de que aquí se dañan reputaciones, se generan un sinnúmero de calumnias contra gente mientras se encubre a verdaderos responsables. Esa es la realidad, porque quiero volver y ya cerrar esta parte con el tema del individuo que incluso se escapó, sí, o escaparon. Me gustó más esa parte. La última. Sí. Bueno, es que esa es muy socorrida. Entonces, decía que uno de los otros elementos a que alude el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es la corrupción. ¿Corrupción aquí? Bueno, para los Estados Unidos y para nosotros, pero conforme a la norma internacional, la corrupción solo se da en torno a quien ejerce una función pública. La función pública no es solo ser ministro o director, también puede ser un agente, un oficial de la policía, del ejército, del DNI, que tiene funciones similares, o sea que hay que determinar quiénes eran los que por corrupción protegían a esta red internacional de narcotráfico, o se van a quedar en los peloteros. Porque siempre se busca a los mapes. Sí, se busca un elemento que genere mucho debate. Sí. Y con esto entonces se desvía la atención de lo importante, de lo principal, de lo fundamental. Mientras eso ocurre, mientras nos entretenemos con los peloteros, entonces los verdaderos los que participaron y que son coautores en estos crímenes graves, entonces andan a sus anchas. Y así ha ocurrido con otros casos. Se toma, se busca a alguna figura del arte, del espectáculo, ahora del deporte, en fin, que ya vemos. Y no necesariamente en esta parte que es la justicia, sino que se ha tomado en otros escenarios como el político. Y entonces ustedes ven que
cogen y hacen todo un espectáculo, un show público, y todo el mundo lo cree. Lo mismo que pasó con el caso de Brecht, es lo mismo que está pasando ahora. Se desvía la atención hacia una cosa que no necesariamente es la verdad y es la realidad. Y siempre pagan los más débiles. Se toman los que de algún modo suelen ser los más vulnerables. Pero ni modo, tú sabes que cuando escuchaba esta hermosa frase con la que concluía esa conferencia, la magistrada Miriam Germán, se me pareció mucho a Leonel Fernández también. Fue víctima en su momento de eso. De situaciones similares. Esta frase la dijo un cantautor que se llama Algredo Citarrosa. Yo realmente no lo conozco y debo de confesarlo. O sea, ya murió, es una persona de esa. Mercedes Sosa también lo calificaba con voz de bello y acento noble. Y eso de no puedo resignarme al desuso del alma y ni tampoco a la razón del enemigo, debe de aplicar a los grandes políticos, aquellos que eso lo deben de tener claro. Leonel lo ha tenido que no solamente que tener claro, sino practicarlo y practicarlo 1, 2, 3, 4 y muchas otras veces más en su vida política. Así que yo creo, valoro mucho este artículo de Gedeón Santos porque Gedeón Santos siempre hemos sabido que ha estado muy cercano a Danilo Medina, lo ha acompañado durante muchos años de su carrera política, Gedeón, a Danilo. Él fue el gestor incluso a través de conferencias, porque hay que reconocer que Gedeón es un intelectual, de conferencias que inició incluso por allá, por el año 2013, motivando la necesidad de que el presidente Danilo Medina de aquel periodo reformara la Constitución. Sí. Ahora lo hizo en la versión contraria, diciendo que un tercer periodo sería un salto al vacío, una aventura. Incluso recuerdo que aparentemente molestó a un sector de poder donde decía y hacía el paralelismo, cómo terminaban los terceros periodos. Sí. Y el ejemplo más emblemático de la región es Fujimori, que está en sus últimos días biológicamente, terminándolos en una forma penosa, en una cárcel en Perú, justamente como consecuencia de un tercer periodo. Él lo ponía de ejemplo. Sí, y es muy penoso tener que terminar sus días así, luego de tú haberle servido a tu pueblo, de haberlo hecho incluso bien. Sí, porque pero entonces la avaricia lo obnubiló y no le permitió ver el bosque en su conjunto en el momento en que lo tenía que hacer. ¿Y quién no dice que el presidente Danilo Medina, sobre todo en el periodo anterior, lo hizo bien, lo hizo muy bien? En este periodo, hay que señalarlo, ha habido algunos traspiés. Pero en el periodo anterior el presidente Danilo Medina tuvo un excelente ejercicio. Ahora ha tenido un desempeño adecuado, no tanto como en el anterior. Imaginémonos, afortunadamente eso fue superado, pero imaginémonos un tercer periodo en medio de una situación como esta. Mira, no solamente eso, es que se han descuidado cosas fundamentales y elementales. Sí. Producto de que, bueno, producto de todos los funcionarios, aquellos que están en los puestos claves para el manejo de las grandes cosas públicas, están pendientes, primero estaban pendientes a la reelección del presidente, a la rehabilitación del presidente de la República, a la modificación de la Constitución de la República. Y en torno a ese deseo, todos sus esfuerzos se concentraban allí. ¿Y qué pasó? Que se descuidó el gobierno, se descuidó a la República Dominicana como tal. ¿Y cómo andamos? Andamos mangas por hombros en todo el sentido de la palabra. En la justicia, en el Ministerio Público me refiero, un desastre. La seguridad ciudadana, un puro desastre, horroroso. La educación, empezando el año, ya hay huelga. En los hospitales, la salud, horrible con el tema del dengue. Se ha multiplicado varias veces la cantidad de casos de dengue lo más visible. Y chikungunya y todas esas enfermedades que son cíclicas en República Dominicana y que ya se sabe que para estos tiempos es fundamental tener todo el engranaje, toda la plataforma preparada para poder enfrentar esos casos de dengue, chikungunya. Pero nos vamos a todas partes y hay un hedor por donde quiera.
Fíjate tú que el gran amigo nuestro, un amigo periodista, Ronnie Mateo, tuvo un percance este fin de semana. ¿Por qué se conoce? Bueno, porque Ronnie, él es periodista, porque le han abierto las puertas y él tiene la facilidad de llamar y él sabe como periodista la importancia de él tener que denunciar estas cosas. Estaba en una playa en Boca Chica, se estacionó en un lugar donde él pagó 150 pesos y fue un coronel o qué sé yo, un sargento, un policía. Sí, pero dicen que fue un coronel el que dio la orden. Un policía y fíjate tú, un coronel, casi general. Sí. Señores, en cualquier otro país un coronel se debe de respetar, pero aquí los coroneles son tantos, ¿eh? Y son de tantas distintas categorías que bueno. Eso fue por un parqueo, ¿verdad? Eso fue por un parqueo donde él pagó. Y acabamos de relatar lo que hace la organización criminal a la que estábamos refiriéndonos, Sí. y eso no lo veía, no lo ve nadie, ninguna autoridad. No solamente eso, sino que no está preso quien tiene que estar preso. No. Entonces a Ronnie Mateo y a su familia, que él andaba con sus 2 hijos y creo que también con su esposa, que además es periodista también, y lo trancaron. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero igual que a él, a 6 personas más. Y entonces él dice, lo grande del caso es que en la celda en la que yo estaba, había uno que creo que había asesinado o Sí. había herido a alguien, otro que estaba por temas de droga, y él, un ciudadano que nunca en su vida, ¿verdad?, porque se estacionó mal en un parqueo, estaba también ahí al lado de este otro. Fíjense ustedes, cómo son las cosas. Lo retuvieron por más de 3 horas. Y luego que se llamó y que esto y que lo otro, entonces le dijo uno de los policías, pero ¿por qué usted no me dijo que usted era periodista? Oye. Y los otros 6 ciudadanos. No, y entonces él dijo, no, yo no me voy de aquí hasta que usted también nos suelte a esas otras personas que están por las mismas razones que yo estoy aquí. Pero además, no le dije que yo soy periodista porque, bueno, yo soy un ciudadano y usted me tiene que dar a mí el mismo tratamiento que le da a los demás. Bien hecho por ti, Ronnie, me alegro mucho. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está haciendo ese cuerpo supuestamente que está para cuidar y proteger al ciudadano? Y es todo lo contrario, un abuso hacia los ciudadanos, que señores, nosotros tenemos que estar cuidándonos no solamente de los delincuentes, sino también de los policías o de los uniformados, porque ya no se sabe lo que realmente son. Si estos uniformados utilizan en realidad el uniforme para eso mismo, para convertirse en abusadores de su propio uniforme, del poder que ostentan en un momento X, ¿para con quién? Con los ciudadanos. Así es, pero con los Cosa ciudadanos que ellos terrible. ven más débiles. Sí. Entonces, claro, se ha descuidado todo Sí, el Estado. hay que hacer un relanzamiento Sí, necesariamente. Ojalá en este año que le queda al presidente Danilo Medina Se debe de pueda ocuparse. encarar algunos temas. Sabemos que ya no le alcanzará el tiempo para poder corregir muchas situaciones que se han venido agravando, como es el caso, los casos que tú señalas, o las áreas, porque no son casos, son áreas. El tema de la seguridad, la delincuencia en sentido general, el tema de que, como tú muy bien decías, en la salud, sí, solo se han centrado en la construcción de las edificaciones. Pero, como lo decía incluso el presidente Leonel Fernández en Santiago, si esto no se acompaña de la humanización del servicio, podemos tener la mejor tecnología, podemos tener los edificios más bonitos, el mobiliario más cómodo y moderno, pero eso no va a generar necesariamente, no le va a recuperar, a devolver la salud a los pacientes, que es lo que importa. No importa que la camilla sea vieja, es que la atención sea adecuada. No importa que el tomógrafo sea de una tecnología menos avanzada, si está en buenas condiciones y hay energía eléctrica, entonces se podrá tener el diagnóstico adecuado. Y veíamos, e incluso el lunes anterior, hacíamos alusión a un escenario muy doloroso que veíamos justamente en Santiago, hasta 7 niños en una cama. Eso ocurre en la República Dominicana, que según la propaganda oficial es una sociedad de clase media,
donde la pobreza sea prácticamente Desaparecida. desaparecida. No, eso no es así. Se ha avanzado mucho, es cierto, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto el presidente Leonel Fernández como del presidente Danilo Medina, se ha avanzado bastante, pero hay áreas que han sido descuidadas, que han sido incluso dañadas y que deben ser retomadas. Y una de ellas, para mí, la fundamental, es recuperar la credibilidad de las instituciones fundamentales del país, porque cuando las instituciones funcionan, cuando la gente confía en la institucionalidad, entonces todo lo demás viene a convertirse en un círculo virtuoso que se va congregando a favor del desarrollo nacional, que es justamente lo que queremos, porque decía Leonel que el desarrollo de un país es infinito, no tiene límites, Sí, sí. no tiene límites y que solo depende de la voluntad del pueblo y por supuesto, sobre todo, él decía, de la visión de sus dirigentes. Yo digo, de la visión de estadista que tiene Leonel y por eso necesariamente el país tiene que primero elegirlo como candidato el 6 de octubre y luego como presidente en mayo de 2020. Tú sabes que a propósito de que tú hablas de Leonel, el artículo de Gedeón Santos, fíjate que va muy acorde Es que va de la mano. con el discurso que Leonel está en este momento Sí. manejando. Y lo digo porque como él estuvo recorriendo, tú hablabas de Santiago, que Estuvo también estuvo en Puerto Plata, en San San Francisco y esas zonas del Cibao. Me llamó mucho la atención cuando Leonel hablaba de algo que en cierto modo Gedeón también lo aborda en su artículo, porque ya él habla de un próximo gobierno de él. Leonel Sí. dice, en un próximo gobierno nuestro, Es que será así. yo me voy a dedicar a elegir, esas no fueron exactamente las palabras, pero él decía que sus funcionarios tendrán que ser íntegros, honestos. Y lo dijo en San Francisco, en la provincia de Duarte. Íntegros, honestos, comprometidos con el trabajo que realizan como funcionarios, no importa la posición que ostente ese servidor público. Pero Leonel también hablaba de unidad. Así. Y él decía, en un próximo gobierno nuestro, nosotros no alimentaremos el grupismo, no. No habrá Gobernaremos con todos los PLDistas y para todos los PLDistas y para todo el pueblo dominicano, donde no va a haber un sesgo. No habrá corrientes. No, eso de grupos. corrientes, porque él dice, y él siempre ha entendido que los grupos son dañinos. Siempre lo ha sostenido así, pero lo decía Bosch. Así Es que es un aventajado alumno del profesor Juan Bosch. Y Bosch siempre hablaba de ese cáncer terrible Era el grupismo. que es el grupismo dentro de un partido político. Es un cáncer terrible para un partido político el que se alimenten los grupitos dentro de los partidos. Y de eso siempre hay que cuidarse, ¿eh? Entonces yo creo que, por eso hablo de que esa frase, de que no se va, prefiero no dejar en desuso el alma. Entonces, no alimentar el odio ni el rencor. Creo que el discurso de Leonel va hacia allá. Dice, vengo en busca de la unidad, vengo en busca de la incorporación de todos y vayan todos a votar. Y nuestro gobierno será para todos y gobernaré con todos. ¡Qué bueno! Yo me alegro mucho de que tengamos políticos de ese nivel en la República Dominicana, porque eso se requiere en estos tiempos. Ya no podemos estar concentrados en chismecitos baratos, ni acumulación de odios, ni rencores, ni resentimientos, ni estar hablando de que se le van a dar o llevando sobrecitos o repartiendo canastillas. Ya el político de hoy día debe de dejar a un lado ese tipo de práctica. Se debe de llegar y llevar al ciudadano propuestas concretas. El debate de las ideas se hace fundamental en estos tiempos. También recoger informaciones del propio pueblo, de la propia sociedad. Usted no puede porque usted es el que maneja mayor información. Sí, pero esa información debe de estar debidamente seleccionada y debe ser
también un conocimiento abarcador e inclusivo. No solamente sobre una área, usted tiene que tener un conocimiento amplio y diverso sobre lo que es el Estado en sí. Entonces, señores, manejar un Estado no es tan sencillo, ¿eh? Es mucho más complejo de lo que ustedes se pueden imaginar. Tú sabes que estaba yo viendo a Bukele, Sí. este empresario que resultó ser presidente del Salvador, El ¿verdad? Salvador, Y sí. entonces Electo, recién sí, sí, electo, asumió sí. hace poco. Y fíjate tú que, bueno, un hombre muy joven, empresario, pero que desde hace mucho venía ya sirviéndole a su país porque Había fue sido alcalde alcalde. de San Sí, Salvador. entonces él ya como jefe de Estado, en sus discursos tú ves un cambio completo de un hombre ya más Está tuiteando menos. reflexivo, sí, ya no tuitea como antes. Entonces también reconoce y dice, me doy cuenta de que el Estado Es es otra tal o cosa. cual, me doy cuenta de la importancia que tienen, por ejemplo, los policías, en un discurso de los policías, de estos hombres y mujeres que se levantan cada mañana a servirle al país, que se ponen su uniforme y están dispuestos a dejar la vida en ese servicio que le rinden al país. Y son hombres y mujeres que son muy mal pagos. Lindsay, O pero sea, el mira, reconocimiento de un hombre que ya como estadista, o sea, como jefe de Estado, pues no le voy a calificar todavía como estadista, pero sí como jefe de Estado, ya se ve en un sitial donde distinto. encuentra otra realidad muy distinta a la que él entendía o creía que era y no era realmente. Que esa es una realidad de la región, sobre todo. Y a propósito de eso, y que va muy de la mano de lo que decíamos, Lindsay, es que yo conozco casos, porque siempre he estado vinculado al sistema judicial y, por supuesto, a organismos de investigación, en fin. Yo conozco de casos, a propósito de cómo han sido tomados ciertos sectores de autoridad, de oficiales, muy correcto, que los hay muchísimos de investigación en la policía y en los organismos de inteligencia del Estado, de que por ser correctos son los primeros en la lista para ser pensionados. Sí, sacados. Encabezan la lista. Así es. Por el hecho de ser correctos. Sí. ¿Tú no ves que a Miriam Germán también la sacaron? Bueno, encabezó por la ser lista. correcta, encabezó la lista y la quisieron desprestigiar y todo aquello. ¿Por qué? Porque era una mujer comprometida con la justicia y con el pueblo dominicano y con la labor que ella desempeñaba, su rol ahí en la Suprema Corte de Justicia, ella como cabeza de la sala penal. Pero ella por eso le dieron pau del duro, era un dolor de cabeza y era el bicho raro dentro de todas esas especies que habían ahí. Ella era el bicho raro, no ellos, ella era el bicho raro para ellos, no para nosotros como sociedad. Y como ella, hay muchos magistrados del orden judicial, incluso en la Suprema Corte de Justicia, gente que no tiene, digamos, no ha generado la trascendencia que ha tenido la magistrada Miriam Germán Brito, que incluso nosotros llegamos a denominarla como la decana del Poder Judicial. Sí. La magistrada Miriam Germán estaba en muchas ocasiones a la altura o por encima de la propia institución. Sí, esa es la verdad. Sí. Y no estoy haciendo aquí se colocó verdad. por encima de esa institución y lo demostró hasta el final. Sí, pues como ella, hay muchos magistrados que se juegan la vida y que se juegan... Pero son anónimos y anónimos, no son populares ni mucho trasciende entonces los escándalos y quienes se corrompen, en fin. Pero hay muchos que hacen una labor loable dentro del sistema judicial, fiscales también, y digo, insisto, en los organismos de investigación de la policía. Entonces lo que hay que hacer es rescatar estos valores, ponerlos al frente a ellos, separar a los que se han permeado y seguir avanzando, porque la institucionalidad no son los hombres y las mujeres que componen los órganos o los organismos del Estado, no. La institucionalidad es todo una construcción, pero por supuesto tiene que estar al frente o tiene que estar dirigida por gente correcta. Y como hay gente correcta en todos los estamentos,
lo que hay es buscarlos a ellos y utilizarlos en el buen sentido de la palabra. Mira, Y así avanzaremos. Otoniel, antes de irnos a pausa, ¿y qué es lo que está pasando con el PRD? El PRD y el PRM hay un acercamiento, me dicen. Sí, dije que hay un acercamiento, pero yo te voy a Yo, decir yo algo. sé que Independientemente sí, del acercamiento, lo que sí, yo te quiero preguntar con el PRD, tú ves como cuando tú tiras un cohete y empieza a hacer y como que no encuentras como rumbo, un es un buscapié. bucapiés. El buscapié, el famoso buscapié, ¿eh? Así mismo anda el PRD. ¿Y qué es lo que le ha pasado al Bueno, PRD? y ahora voy a Y hablar como, entonces dije que quiero, andan sí, acercándose y que hay una serie sí, de... ojalá. Yo quiero hablar como PLDista, me voy a dar esa licencia. Ujú, A nosotros, y soy de los que me formé en el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD surgió como un desprendimiento del PRD sí, porque había cumplido su círculo histórico, dijo don Juan. Y se nos enseñó de que ese partido no era la opción. Y así ha sido. sí. E incluso en el Frente Patriótico, recuerdo que el presidente Balaguer dijo, bueno, don Juan primero dijo que había un camino malo y un camino bueno, y que el camino bueno lo encabezaba el presidente Leonel Fernández. En ese entonces el doctor Leonel Fernández no había sido presidente, estamos hablando del año 1996, y que el camino malo lo encabezaba el PRD. Para mí sigue encabezándolo. Yo creo que la alianza de una facción del PLD con el PRD es antihistórica. A mí se nos dirá, bueno, es que para alcanzar el poder se requiere, bueno, es que el poder no es alcanzarlo por alcanzarlo, es alcanzarlo para hacer las transformaciones. Y yo creo que los aliados que el PLD debe construir son aquellos que tienen una agenda a favor de la nación, del país y del pueblo. Por ejemplo, un aliado pequeño, como decía don Juan, pequeño en tamaño, pero grande en la defensa del interés nacional. Para mí un aliado fundamental es la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, Sí, porque tiene una agenda de país, sí. tiene una agenda de cómo deben encararse los males nacionales, la agenda de lo que es la amenaza permanente a la nacionalidad y a la propia estabilidad y la integridad territorial que es Haití, por ejemplo, o u otras organizaciones que tienen agendas. Entonces, e incluso por razones hasta de una historia más reciente, con el Partido Reformista, con una buena parte del Partido Reformista que incluso ha ingresado al Partido de la Liberación Dominicana con esas fuerzas que se denominaban conservadoras, pero que uno se ha dado cuenta que tienen una visión más en defensa del interés general que cualquier otra que se diga ser liberal. Entonces, yo pienso que hacia allá y el pacto y los acuerdos que debe hacer el presidente Leonel Fernández una vez sea candidato es con el pueblo, es con la sociedad dominicana, es con eso. No es con siglas que un día están aquí y mañana están en el otro lado. Esa es mi visión, ese es mi criterio. Afortunadamente, las decisiones no están en mis manos, porque si fuera así, pero yo pienso que si el PRD está haciendo un acercamiento con el PRM, yo creo que ese es su lugar. Sí. Ese es su lugar y ahí hay gente dentro del PRD, gente muy buena. Con esos individualmente también podrían hacerse acuerdos, con gente, con individuos, con figuras, con sectores que se han diferenciado incluso de prácticas que otros han estado ejercitando desde la vida pública. De manera que ojalá yo aliento a que ese acercamiento se produzca. Yo la verdad es que veo a un PRM un tanto difuso, confuso, todo lo que tú le quieras poner en cuanto a que la sociedad dominicana no termina de darle ese, eh, ese crédito que un partido político debería de tener, la credibilidad, sea grande o pequeño ese partido político. Claro. El PRM no ha terminado de ganarse esa confianza del pueblo dominicano, porque cada vez que se le presenta la oportunidad de demostrarle al pueblo dominicano el compromiso que ellos como organización política tienen con el pueblo, le fallan. Claro. Cada vez que le ha tocado presentar de manera
hacer o llevar a cabo una posición firme, decidida y muy clara frente a un tema fundamental como por ejemplo esto que pasó con la alianza que tuvo el PRM, supuestamente estratégica, de apoyar lo hizo con la ley de partidos, el gobierno al actual presidente de la Cámara de Diputados, ahí la población se sintió totalmente defraudada. Y engañada. Pero en la ley de partidos sucedió lo mismo, más que defraudada, engañada con lo de la ley de partidos, porque ellos dijeron una cosa e hicieron exactamente lo contrario. Entonces eso, quizás que el PRD ahora vaya como partido aliado en este proceso, eso pudiera contribuir a que quizás para el 2024 esa organización política esté un poco mejor organizada, sí, y su composición como tal también sea reestructurada. Luis no ha logrado enganchar. ¿Por qué no ha logrado? Porque Luis no ha podido ser líder ni siquiera dentro de su organización política. No ha podido él, con los hombres y mujeres que en este momento tienen un poco de poder, que tienen un poco de compromiso con la sociedad, que son sus legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, sí, ni en uno ni en otro, ni siquiera con su propio presidente de esa organización política, que se ve bailando muy de cerca con el presidente del Senado, y que eso es un canchanchanerío que nadie lo entiende y que lo complacen más de lo que generalmente se complace, sobre todo a un senador de la oposición. Entonces son una serie de cosas que están ahí pasando que la gente al final termina no creyendo. Y cuando Luis no tiene ni siquiera control de sus propios legisladores, entonces hacia afuera, ¿qué puede una esperar? Bueno, imagínate, no se puede esperar que esté mucho gobernando. de un... Por eso la gente no le toma en serio. No, porque es que los propios que están a su alrededor son los que le dicen, no, usted se va por aquí. No, usted va a tener que decir que nos deja libre para nosotros decidir en ese Congreso. ¿Cuándo usted ha visto que un partido de oposición dice, nosotros vamos a dejar libre a nuestros diputados para que ellos hagan lo que les dé la gana y en esa libertad, en la Cámara de Diputados? Justamente coincide con el oficialismo, el gobierno. Sí, de por en Dios. Esa libertad. De por Dios. Entonces sale Ramón Alburquerque, que fue el primero que salió también a decir que eso fue una estrategia de ellos. O sea, y Ramón Alburquerque es opositor. Entonces, no. Porque él es asesor de la CDE. Sí, no, pero fíjate tú, la incongruencia. Ramón Alburquerque en su declaración afirma que fue una estrategia de parte de ellos hacer lo que hicieron. Pero si fue una estrategia, entonces no es verdad que lo dejaron libres. Entonces se le vuelve a mentir al pueblo dominicano. Sí, viven engañando. Ellos tomaron la decisión de hacer eso, lo confiesa Ramón Alburquerque. Y luego la excusa que dan es que lo dejaron libre. No lo dejaron libre si ellos tomaron la decisión con anterioridad. Entonces, esas incongruencias son las que al final no ayudan a que ese partido político pueda finalmente calar en los corazones o en la conciencia del pueblo dominicano, que debería ser más en la conciencia que en los corazones, ¿verdad? Sí, porque el pueblo debe de ser consciente y siempre su voto debe ser racional y no pasional, el voto de nosotros los dominicanos. Pero bueno, tenemos nuestro invitado que está por acá, un amigo, colega también, que trabaja para los medios. Con él vamos a conversar tras una breve pausa, una brevísima pausa. Es uno de los voceros del proyecto de Leonel Fernández, el F2020 de la nueva generación, que está allí, no de sangre nueva, porque eso dije de sangre nueva. Lo que necesitamos sangre buena. Una nueva generación que está acompañando al doctor Leonel Fernández Reina. Ay, por cierto, fíjate que doña Yolanda estuvo de cumpleaños ayer. 90 años, felicidades para doña Yolanda. Un abrazo muy grande a doña Yolanda Reina. Dice que mi reina, la reina de los reinas. La reina de los reinas. Sí. Así decía el pastel que Leonel ayer en su cuenta de Instagram y Twitter, él subió compartiendo con su madre amada
Él dice, a pesar de que tenía trabajo, fui a mis compromisos de trabajo, pero me dio tiempo a venir aquí, a partir ese pastel con ese bizcochito con mi mamá, a cantarle cumpleaños feliz, porque es un hijo muy, pero muy abnegado, es un hijo muy apegado a su madre y siempre le da su cariñito, ese amor y esa afinidad, esa complicidad que se ve entre Leonel Fernández y doña Yolanda Reina. Nosotros la felicitamos desde acá, estuvo de cumpleaños en el día de ayer y yo espero que el Señor le dé mucha vida en salud y que siga ahí acompañando a su hijo, porque ella es una pieza fundamental y lo ha sido durante todos estos años. Yo me imagino los momentos de sufrimiento que ella como madre ha tenido que pasar, viendo tantas cosas por las que ha tenido que pasar su hijo, pero fue la carrera que su hijo eligió. También de gratitud porque ha sido un hijo, bueno, es el principal líder del país. Para una madre eso debería ser un orgullo tremendo, permanente. Permanente. De manera que felicidades, doña Yolanda. Un gran abrazo para doña Yolanda. Siga avanzando hacia el siglo. La madre de... Sí, ya ahora... ella, óyeme, 90 años, eso es nada. 90 años, ahora que falta mambo, como dicen aquí en Dominicana. Nos vamos a la pausa y retornamos.